Y es importante que empecemos a entender y a saber cómo se cuentan lo que son los días, los meses y cómo se celebran las fiestas. Pero para entender cómo se celebran las fiestas tenemos que empezar como con el abecedario, ¿no? El ABC de lo que son las fiestas. Y hoy vamos a empezar con la primera enseñanza, que es la cuenta de días y meses. O sea, cómo se cuentan los días y los meses. Y la pregunta es, ¿realmente nosotros entendemos cómo fue diseñado originalmente el conteo de los días, los meses y los años? ¿Nosotros hemos entendido eso? ¿Qué información se esconde en la práctica correcta de medir el tiempo? ¿Hay algo escondido allí que nosotros no sabemos o desconocemos? ¿Y quién ha cambiado el diseño original de medir el tiempo? Porque esto también ha sucedido. Y antes de entrar en el tema, quiero pues fundamentar bien las bases y hay un concepto que vamos a tratar de definir, más es difícil lograrlo, acerca de qué es el tiempo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en el high school o en el bachillerato, en la secundaria, el profesor de física nos preguntó que definiéramos el tiempo. Y todos nos quedamos callados. Y yo recuerdo haberle dicho, oye, el tiempo es algo que pasa. Sí, porque eso fue lo que se me ocurrió. Y el profesor de física, bueno, hay un carro que está pasando ahorita por la calle, eso es el tiempo. Y no, en realidad no era una definición. Entonces no existe un número único o exacto de definiciones de tiempo. De hecho, hay muchísimas definiciones del tiempo. La cantidad varía según el área del conocimiento desde la que se mire. Por lo menos si usted lo mira desde el aspecto de la física, va a tener quizás una definición. Si es a través de la filosofía, va a tener otra definición. Y así sucesivamente. Si lo hace desde el punto de vista de la psicología, también va a tener una definición. O sea, existen tantas definiciones porque el tiempo es un concepto complejo que no se puede aislar en un laboratorio. O sea, usted no puede llegar a un laboratorio y decir, bueno, ok, traigo este trozo de tiempo y vamos a examinarlo. Vamos a ver de qué está hecho. ¿Ustedes alguna vez se pueden imaginar eso? Bueno, eso no va a ocurrir. Entonces, el tiempo en sí es una incógnita y es algo que la ciencia ha tratado y sigue tratando de, de, tra- de explicarlo. En un universo donde el tiempo parece el rey de las cosas, o sea, que parece que, porque todo el mundo va contra el reloj, hay alguien que se le sobrepone. Y adivinen quién es nuestro creador. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y él dice, yo soy el alfa y la omega. O sea, yo soy el alef y la taf. Yo soy el principio y el fin, dice el Adón. El que es, o sea, en el pasado. El que era y que ha de venir. El todopoderoso. El que es el presente, perdón. El que ha de venir, que es el futuro. O sea, Él es el pasado, Él es el presente y el futuro. Él es el todopoderoso. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿De quién es el tiempo? El tiempo es de Él. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. O sea, el Señor es todopoderoso. Él ha hecho cosas grandes y a veces inexplicables para la raza humana. Quizás no tenemos una definición exacta o acertada de lo que es el tiempo, pero sí lo hemos podido lograr medir. ¿Y usted alguna vez se ha preguntado, ya entrando en lo que es la palabra, por qué el primer día de la creación dice fue la mañana y la tarde, pero aún el sol ni la luna se habían creado? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque eso está en Génesis. Vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta de esto.
Sí, y no, y hay más de uno que pierde la fe por este versículo, porque si no puede ser, me engañaron. Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, quiere decir que es que no había luz, pero y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz. Y fue la luz. Y vino Elohim, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Yahweh la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Eso fue el primer día. Ahora, si usted ve el último fragmento, dice, fue la tarde y la mañana un día. La pregunta es, ¿cómo fue la tarde y la mañana un día si el sol y la luna fueron creados el cuarto día? 30 segundos para que responda. Es bien complicado. Por eso es importante a veces entender un poquito el hebreo, porque todo esto fue escrito en hebreo, lo que es la Torá. Y en el libro de Génesis, luz se pronuncia or y tiniebla se pronuncia shoshe. Y or, la luz, lo que significa es orden, significa iluminación. Y en realidad no tiene nada que ver con el sol. El sol y la luna fueron instrumentos que fueron colocados por Yahweh para que nosotros, los seres humanos, nos guiáramos y pudiésemos medir de alguna manera o marcar lo que son el día y las estaciones. Pero en realidad para el Señor esto de marcar no es un problema. ¿Por qué? Porque Él es la luz admirable. Entonces cuando Él dice la luz, o sea, la luz se pronuncia ahora, eso significa orden, iluminación. En cambio, tinieblas es todo lo contrario. Tinieblas significa oscuridad, significa caos, significa desorden. O sea, esa es la definición que aparece en hebreo y en la palabra. En Isaías 60, en Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2, fíjense lo que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. O sea, lo que quiere decir esto es que no importa cómo esté el mundo, no importa cómo esté sumido el mundo, lo importante es que el Señor es nuestra luz admirable. O sea, donde está el Señor hay luz. Y donde está el Señor es de día. Y donde está el Señor hay orden. No hay oscuridad, no hay desorden, no hay tinieblas. Entonces nos estamos dando cuenta de que son dos conceptos totalmente opuestos que se enfrentan el uno al otro. Aquí se usa literalmente la palabra amanecerá para describir cómo la presencia de Elohim llega a la vida de las personas. O sea, cuando la presencia del Señor llega a la vida de la persona, sencillamente le amanece. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi vana manera de vivir, todo era oscuridad. No hallaba salida de ninguna manera. Yo en una oportunidad recuerdo que yo orando le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo es el valle de sombra y de muerte? Y el Señor me respondió esa oración y Él me llevó al valle de sombra y de muerte. Y les voy a decir que el valle de sombra y de muerte es igual en todas partes. Yo corría y era oscuro y eran como árboles tipo chamizo y veía como esas cuestiones que dan vueltas en el oeste. ¿Ustedes han visto esas que son como unos enjambres de paja? Eso yo lo veía y era oscuro, oscuro. Pero no importa para dónde corriese, no importa para dónde yo fuese, siempre era lo mismo y era un viento de tempestad.
y iba para allá y era lo mismo, iba para allá y era lo mismo. Todo era confuso, era desordenado. Y recuerdo que yo miré fue hacia arriba, hacia el cielo, para que el Señor me sacara de allí, extendí mi mano y el Señor me tomó y me sacó de allá. Quizás tu vida es así. Y el Señor, por eso es que es el único que nos puede sacar de donde nosotros nos encontramos. Pero vamos a seguir. Entonces en Génesis capítulo 1 seguimos leyendo, pero hasta vamos a leer en el versículo 14. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Entonces ahí es cuando vemos que realmente Él coloca estos dos astros en el cielo y es para separar el día y la noche. Y dice adicionalmente, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Nos damos cuenta que en el versículo 14 de Génesis primero, ya Yahweh le está dando un sentido y le está dando un propósito a estos astros que reinan, pues básicamente se enseñorean del espacio aéreo de nuestra vida aquí en la tierra. Y lo dice claramente para que separar el día de la noche y para que sirvan de señales tanto para las estaciones, para los días y los años. El sol para los días y la luna para los meses. En la cultura moderna, el día culmina a las 12 de la noche. Eso fue lo que hemos aprendido. Que nos dicen, no, mira, el día se interrumpe. De hecho, usted ve el calendario en su teléfono celular o en los teléfonos digitales o en su computadora. Y cuando llega a las 12 de la noche, inmediatamente la fecha cambia al otro día. A lo largo de la historia, las diferentes culturas calculaban el inicio del día de 4 formas distintas. Hay unos que lo calculaban cuando amanecía, o sea, en cuanto salía el sol. En cuanto salía el sol, ¿qué sucede? Decían que había pues empezado el día. ¿No? Yo me imagino que, bueno, hay quienes el día empieza no solamente cuando sale el sol, sino a veces empieza después. Yo sé que hay gente que se acuesta sin medias, entonces saca el piecito, ¿no? Lo que llaman el termostato. Y entonces el día empieza cuando el día se pone, ¿no? Como listo uno para pararse. Entonces uno saca el pie, si está haciendo mucho frío, uno dice, no, como que no, todavía no empieza el día, ¡guau! Y lo vuelve a meter. Entonces usamos el pie como termostato para ver si seguimos durmiendo o no. Pero la verdad era esa, que se calculaba de diferentes maneras. Esto lo hacían los egipcios y los babilonios, no lo del pie, sino de que en cuanto amanecía, ellos decían, bueno, ya inició el día. El atardecer lo hacían los hebreos y los griegos. ¿Por qué lo hacían los hebreos? Porque es lo que habían aprendido ¿de quién? De Yahweh. Yahweh fue el que enseñó de que a la caída del sol terminaba el día. Y si a la caída del sol terminaba el día, quiere decir que también empezaba el día siguiente. Y habían otros que lo dividían a la medianoche. Y adivine quiénes son los que inventaron lo de la medianoche. Los romanos, sí señor. Otra vez Roma metido en esto. Roma o Babilonia otra vez. Roma tiene interés de que usted pierda la noción del tiempo. Mire, y usted quizás se pregunte, o no se pregunte, uno sencillamente uno dice, bueno, ¿por qué el Señor manda que sea esto de esta manera? Y de repente nosotros no le prestamos mucha atención a lo que el Señor diga. Porque a veces pasa, nosotros a veces no le prestamos atención a lo que el Señor diga. Pero entonces vamos a prestarle atención de por qué Roma está empeñado en que nosotros no nos enteremos de cómo realmente son las cosas. Porque debe haber un plan bien, o debe haber algo importante allí para que Roma siempre esté metido o esté metiendo el dedo ahí. Cuando yo me refiero a Roma, también me estoy refiriendo a Babilonia. Porque acuérdense que Babilonia es la madre de todas estas culturas. Y Roma sencillamente es una extensión de Babilonia. Entonces,
Roma tiene interés de que usted pierda absolutamente la noción del tiempo. ¿Te has preguntado por qué Roma o Babilonia que quiere decir confusión, quiere que estés confundido y que ignores los tiempos? ¿Tú alguna vez te lo has preguntado? Bueno, yo te animo a que te lo preguntes. Pregúntate por qué Babilonia, por qué Roma siempre quiere que nosotros no estemos sincronizados con los tiempos de Yahweh, sino que Él quiere colocar sus propios tiempos. Ahora, bíblicamente, el día culmina al caer el sol, así como le estaba comentando, en el ocaso. Por eso dice, fue la mañana y tarde un día. O sea, en el momento en que se oculta el sol, en ese momento se acaba el día y en ese mismo momento empieza el otro día. Puede ser a las 6 de la tarde, puede ser a las 7, puede ser a las 8, dependiendo. O sea, quien lo dicta es el sol, no es el reloj. No es que, no son las 6 de la tarde. No, no. Es cuando se oculta el sol. Cuando se oculta el sol, ya se está acabando ese día e inmediatamente empieza el otro. Por ejemplo, nosotros aquí en invierno el sol se oculta como a las 5 de la tarde. Ya ese día se acaba a las 5, ya está empezando el próximo día. Es el diseño original del creador. Es la receta. Y si la cambiamos, caeríamos en el mismo error. O sea, si nosotros cambiamos eso, caeríamos en el juego de Roma, en el juego de Babilonia. Ahora, la luna cuenta los meses. Ya nosotros aprendimos a contar los días, ¿cierto? Ahora vamos, estamos en el ABC. Vamos, la luna cuenta los meses. Y empieza inmediatamente después de la luna nueva o renovada. Así fue que el Señor lo enseñó. ¿Cómo es eso que empieza inmediatamente después de la luna nueva o la luna renovada? Decimos que la luna es nueva cuando la Tierra hace una sombra perfecta sobre la luna. Y como hace una sombra perfecta sobre la luna, entonces la luna desaparece del espacio aéreo. O sea, usted no puede verla en el cielo. ¿Por qué? Porque está totalmente opacada por la sombra de la Tierra. Entonces, cuando eso sucede, que no se puede ver, entonces decimos que hay luna nueva. Ahora, la luna nueva no quiere decir que empezó el mes. Lo que dice que empezó el mes es cuando vemos la primera rayita que le dicen el halo de luna. Cuando vemos esa primera rayita del halo de luna, es que podemos decir que ese día empezó el mes. Y de esa manera es que el Señor nos los enseñó a hacer. Ahora, ¿qué sucede con eso? Dice que eso es impredecible. Y yo me puse a investigar porque uno se pone en la computadora y dice, ¿cuándo va a ser luna nueva? Y ellos más o menos te dicen, no, va a ser en tal fecha. ¿Y cuándo va a ser el primer halo? Y ellos te dicen más o menos, te dan una aproximación. Y son aproximaciones pero muy aproximadas. Como dice, o sea, hablando redundantemente. La astronomía actual utiliza modelos matemáticos avanzados, como el criterio de Yalop o el del Observatorio Naval de los Estados Unidos, para predecir la probabilidad del avistamiento. ¿De qué? De ese primer halo de luna. Sin embargo, debido a que intervienen la velocidad de la órbita, la forma del relieve lunar y el estado del clima de la Tierra, el momento exacto en que el ojo humano logra captar este primer halo sigue guardando un margen de impredictibilidad. O sea que no se puede predecir, ni con toda la tecnología del mundo que hay ahora, no se puede predecir el momento en que eso va a suceder. Ahora usted me dirá, hermano, pero usted ¿por qué me está explicando todo esto? No, porque es que la ciencia, se sabe, ¿no? Nosotros lo sabemos todo, dice ellos. No, la ciencia no lo sabe todo. El Señor se guarda cosas. Y el asunto es que la órbita lunar es tan complicada que es impredecible. O sea, no es una órbita totalmente circular, sino es elíptica. Y entonces la proximidad con el Sol, con el astro, la luna cambia de velocidad en su trayectoria. Y por eso usted ve que este es un evento
que cuando nosotros lo celebramos, siempre estamos pendientes mirando hacia el cielo para ver cuándo se logra ver ese primer halo de luna. Ese primer halo de luna, cada vez que sucede, todos los meses, en la Biblia. Y el Rosh Kodesh significa cabeza de mes o mes nuevo. Y es bueno que nos lo grabemos para saber, oh, es Rosh Kodesh. Por eso cuando nosotros decimos, mira, tal día va a ser Rosh Kodesh. ¿Por qué? Porque sabemos que ya tenemos ese día, tenemos luna nueva. Entonces, cuando tenemos la luna nueva, ya estamos preparándonos para que aparezca el primer halo de luna y entonces poder declarar o decretar de que es el primer día del mes. ¿Eso cuánto ocurre? Eso ocurre varias veces en el año y no le voy a decir cuántas veces es porque a veces ocurre 12 veces y a veces ocurre 13 veces. Y eso lo vamos a averiguar en otro estudio porque si no se me van a engullir de tanta información. Lo más importante ahorita es que entendamos que se llama cabeza de mes o mes nuevo. Esto se celebró en el Antiguo Testamento. Vamos a ir en Isaías capítulo 1, versículo 13. Y aquí Yahweh se está quejando de su pueblo y dice, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, dice, y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Se celebró el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento también se celebró. Pero antes de pasar a esto, aquí en Isaías el Señor en realidad no está diciendo que no se siga celebrando. Es lo que le está diciendo al pueblo, es que estaba cansado de la manera como el pueblo lo estaba celebrando. ¿Por qué? Porque no lo estaba celebrando con una sinceridad en el corazón. Al Señor le gustan las fiestas. Al Señor le gusta que le celebren sus fiestas. Al Señor le gusta que le celebren sus fiestas. Lo que no le gusta es el corazón con que tú las celebras. Una cosa es celebrar una fiesta. ¡Ay, qué fastidio! Vamos a celebrar otra vez esa fiesta. ¿Sabe qué le gustaría al Señor? Que tú celebraras las fiestas de Él, así como celebras las fiestas del mundo. Hey. O sea, pues cuando le daban a uno las fiestas del mundo, uno dice, wow, yo me acuerdo. Cuando llegaban las fiestas del mundo, llegaba la fiesta de la Navidad, ¿no? Que eso no es nada bíblico. O sea, eso no está ni en la Biblia. O sea, si nosotros vamos al aspecto cultural, creo que ya hay un video acerca de eso, no sé si está. Sí está, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar en la descripción para que lo vayan a ver. Pero yo recuerdo que cuando venía la Navidad, nosotros, o sea, era una emoción. Claro, eso fue lo que nos enseñaron. Y botábamos la casa por la ventana, comprando cosas, adornitos y todo eso, ofreciendo culto a algo que no sabíamos, algo que desconocíamos. Y cuando es que el Señor se levanta contra todas esas cosas, y Él quisiera que nosotros realmente celebráramos lo que dice la palabra. No lo que nosotros o lo que la humanidad o el maligno ha levantado o ha inventado para que nosotros entremos en confusión. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, también se celebró esta festividad de Rosh Kodesh. En Colosenses capítulo 2 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea que también los hermanos de Colosa, en Colosenses, ellos estaban celebrando el Rosh Kodesh y los criticaban por eso. ¿Por qué? Porque ellos siendo de allá empezaban a celebrar cosas diferentes, así como nos critican a nosotros también. Pero ustedes, ¿por qué están celebrando eso? Y dicen, no, pero es que estamos celebrando lo que dice la palabra. Pero es que hemos llegado a un nivel donde si celebramos lo que está en la palabra, estamos mal. Pero si celebramos lo que dice el mundo, sí estamos bien. Entonces le estamos diciendo a lo que es bueno, malo, y a lo que es malo, le estamos diciendo que es bueno. La palabra está llena de propósitos, no de coincidencias. Dile a la persona que tiene al lado esto.
La palabra está llena de propósitos, no de coincidencia. O sea, la palabra no coincide porque sí, no es algo aleatorio, no es algo de suerte. O sea, la palabra, todo tiene un propósito. Y el Señor concadenó todo para mandarnos un mensaje a nosotros, a los que leemos su palabra y a los que lo obedecemos. La fiesta mensual de Rosh Kodesh se alinea perfectamente con una fiesta anual que se llama Yom Teruah. ¿Por qué se alinea? Yom Teruah es una fiesta que se llama el clamor de las trompetas o shofar, o también se llama el día de las trompetas. ¿Y por qué se alinea? Y es porque se celebra el primer día del mes séptimo. O sea, es la única fiesta anual. Yom Teruah se celebra una vez al año, pero es la única fiesta anual que se celebra junto con un Rosh Kodesh. Con el Rosh Kodesh del mes 7, ese mismo día se celebra la fiesta de las trompetas o Yom Teruah. O sea, las dos fiestas se unen ese día, en el mes 7. ¿Por qué? Porque es la única fiesta que se celebra el primer día. Y adivinen qué sucede con esa fiesta. Esa fiesta no se sabe en realidad cuándo empieza, precisamente por lo que acabamos de explicar hace rato. Porque como no sabemos en qué momento, y ni siquiera la ciencia sabe el preciso momento, el preciso minuto, la precisa hora donde se va a dibujar ese haz de luna que nos marca el primer día, que es el inicio del Rosh Kodesh, que es el mes, y en el mes 7 sería el inicio también de esa fiesta de las trompetas. Entonces es una fiesta incierta, o sea, no sabemos cuándo va a suceder. En Levíticos capítulo 23-24 está la instrucción. Dice, en el mes séptimo, al primero del mes, o sea, en el primer día, cuando salga el halo de luna, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una celebración que guarda la misma incertidumbre del regreso del Mesías. Es una celebración que guarda la misma incertidumbre del regreso del Mesías. Vamos a leer qué es lo que dijo Yahoshua en Mateo 24, capítulo 24, versículos 42, 44. Dice, Yahoshua está hablando aquí, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Adón o vuestro Salvador. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su caso. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, si nosotros unimos este versículo con la fiesta de trompeta, porque es que la palabra dice que Él vendrá a la última trompeta. Entonces podemos deducir de que Yahoshua en realidad va a venir en una fiesta de trompetas. Y eso es lo que nosotros deducimos. Y todo esto, uniendo todos estos cabos y toda esta información, podríamos decir, wow, el asunto es saber en cuál de las fiestas va a ser. Y usted me dirá, no, pero es que eso está oculto. O sea, nadie sabe la hora. Nadie sabe la hora de cuándo eso va a suceder. Ya vamos a develar eso. Pero antes que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted tuviste un compañero de estudio, de trabajo, que no sabía qué día era? Esos compañeros de clase que llega a la profesora y dice, bueno, y hoy tenemos examen. Y dice, ay, hoy había examen. ¿Ah? O aquellos que llegan al trabajo y de repente consiguen cerrado y dicen, ¿no te acuerdas del memorándum que mandaron de que hoy no iba a trabajo? Que hoy había tal cosa. Yo a veces llegué a la escuela y estaba cerrada. A veces uno llega a la iglesia y no hay servicio.
¿Ustedes creen que es importante saber el calendario que está manejando el Creador? ¿Mm? Ahorita el universo, el mundo está en sus quehaceres. El mundo está distraído totalmente en el tiempo que dicta el mundo. Tenemos el calendario gregoriano, tenemos los días normales de Roma, celebramos las fiestas de Roma, porque todas esas fiestas son de Roma, ya lo hemos hablado un montón de veces, con datos históricos, o sea, tenemos pruebas. Pero el pueblo del Señor necesita estar sincronizado con el Señor. ¿De qué manera nos podemos sincronizar si desconocemos todas estas cosas? Nos tenemos que empapar, o sea, tenemos que aprender. Si usted realmente es un creyente, usted tiene que convertirse en un estudiante de la palabra, para que no seas engañado. Porque el enemigo tiene un especial interés en engañarte, en distraerte, para que tú no sepas lo que está sucediendo. Para que no te pase como a ese compañero, que cuando llegues a la escuela te digan, mira, hoy hay examen. Ay, yo no estudié. O llegues a la iglesia y digan, mire, la iglesia está cerrada. Porque no, porque la semana pasada dijeron, pero usted estaba jugando con el cabello, qué sé yo, limpiándose los dientes y no escuchó. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del anticristo. Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. El enemigo sabe que si maneja el tiempo, va a seguir confundiendo. Y eso es Babilonia. Eso es lo que significa Babilonia. Confusión. Y una de las maneras de que usted no esté alerta es que esté confundido. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 dice, Primera de Crónicas 12, 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho según todos sus hermanos. Y es que nosotros debemos estar allí. Debemos ser así. Tenemos que estar entendidos en los tiempos. 5, 4 al 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz o hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Quien escoge ser hijo del día eres tú. La luz está allí. Está en su palabra. La luz está a un clic de ti ahorita con la tecnología. Es solamente buscar la información. Mientras el enemigo te quiere confundir, ahí está la luz. Ahora, tú puedes decidir seguir confundido. Tú puedes decidir seguir celebrando lo que a Yahweh no le agrada. Y puedes seguir celebrando lo que a ti te agrada, porque es que a la carne le agradan muchas cosas. Pero realmente vale la pena. Realmente eso es lo que nosotros queremos para nuestras vidas. El Señor lo que quiere es que tú vivas en la verdad. Todas esas festividades, todo ese, el diseño del mundo, todo eso va a desaparecer. Cuando venga el Mesías, Él va a eliminar todo eso. Y por eso es que en los profetas dice que en el milenio las naciones van a tener que celebrar lo que el Señor dice. Y nosotros lo que estamos es en un ensayo, por eso es que nosotros cada vez que celebramos la cabeza de mes, cada vez que celebramos cada una de las fiestas, nosotros lo que estamos es ensayando. Estamos celebrando porque estamos ensayando, porque estamos aprendiendo, nos estamos familiarizando con la cultura del reino. A veces nosotros estamos tan inconformes que no solamente, bueno, yo recuerdo que allá en Venezuela no nos conformamos, habían quienes no se conformaban con celebrar solamente el año nuevo normal, sino también querían celebrar el año nuevo de los chinos y
Entonces no, porque entre más años no le metamos al negocio, más rumba. Y es así. Pero el Señor no quiere amanecer en ti. El Señor quiere traer luz a tu vida y decirte que todo lo que hay en el mundo, todas sus celebraciones, tienen solamente un fin. Y la misma palabra dice que Babilonia, la madre de las hechiceras, o sea, todo eso es hechicería, todo eso es culto a dioses paganos, todo está diseñado para darle honra y gloria a cosas que no la merecen. Pero el Señor está esperando porque tú tomes la decisión de convertirte en un verdadero, en un fiel hijo de Él. Obediencia es lo que Él pide. Obediencia para que tú puedas acceder a la salvación y te puedas saltar todo lo que viene para este mundo. Porque este mundo va a tener las consecuencias de la desobediencia. Y recuerda, o sea, somos hijos de luz. Tú eres un hijo de luz. Ya, ya Yahweh te ha alumbrado. Ya Yahweh te está dando luz a través de la información, a través de la palabra. Investiga, no te quedes con esto. Sigue investigando, conviértete en un estudiante de la palabra. Y sobre todo llama la presencia del Señor en tu vida para que puedas ser salvo tú y tu casa. Que Yahweh les bendiga.